Hola, muy buenas compañeros de Aventuras con Menius. Os presentamos este vídeo de bienvenida en el que vamos a hablar de nuestra escuela de artes y sobre todo de nuestra ciudad, Ciudad Real. ¿Nos acompañáis? Pues vamos. Nuestra escuela nace en el año 1911, es decir, hace ya 100 años. Ahora, en la actualidad, se pueden cursar estudios de Bachillerato de Artes, ciclos formativos de grado medio de serigrafía y de traducción, el ciclo formativo de grado superior en proyecto y dirección de obras de decoración y finalmente el grado de diseño gráfico. La Escuela de Artes Pedro Almodóvar tiene alrededor de 350 estudiantes matriculados en sus diferentes titulaciones. Y también participa en los diferentes programas europeos como los intercambios de estudios y prácticas Erasmus. El programa Comenius, los derechos del niño, junto con países como Alemania y Gran Bretaña, y nuestro programa Comenius, My Hometown Space, junto, como ya sabéis, con Ahora, en relación al concepto Passion, os vamos a hablar un poco sobre algunos lugares de nuestra ciudad, con imágenes de su pasado y de su presente. El núcleo primigenio de Ciudad Real fue una antigua aldea de Arcos, conocida como Pozuelo de Don Gil, a partir de la cual Alfonso X funda en 1255 Villarreal, ciudad amurallada con 130 torreones y 7 puertas. En 1420 pasa a llamarse como actualmente, Ciudad Real. Lo primero que os mostramos en este vídeo es una imagen antigua de la calle Arcos, en la que actualmente se encuentran los edificios de los sindicatos y el edificio de las conserjerías, y conecta la ronda de Ciudad Real con el centro de la ciudad. La Catedral Santa María del Prado es del siglo XV y está situada al lado del Parque del Prado. Su construcción se realizó sobre los restos de la antigua iglesia de Santa María, del siglo XIII, en la morería de la antigua Villarreal. Pueden observarse vestigios de esta época como la ventana ojival del primitivo templo con triple arco o el espléndido rosetón lobulado. El edificio del antiguo Gran Casino se encuentra ubicado al lado del Parque del Prado. Fue inaugurado el 7 de julio de 1887 y construido por Sebastián Rebollar. Es un edificio de estilo clasicista. En su interior destacan las lámparas Art Deco y el mobiliario con decoración vegetal. El edificio de la Diputación fue construido por Sebastián Rebollar y fue terminado en el año 1892. En él podemos observar que en una de sus fachadas está rematada con el escudo de la ciudad. En este edificio podemos destacar la cúpula decorada por Ángel Andrade y Samuel Luna, que cubre la escalera así como sus galerías, donde se puede admirar como exposición permanente la obra de Ángel Andrade junto con otros pintores y escultores de la provincia. El Parque de Gasset es uno de los parques más tradicionales e históricos de Ciudad Real. En él podemos contemplar una de las fuentes más emblemáticas de la ciudad. La Talaverana, ricamente decorada, además de los bancos con motivos variados del Quijote. De entre las esculturas que engalanan el parque destacan la Cruz de los Casados, el monumento a José María de la Fuente y la Primavera. A continuación nos mostramos dos lugares de Ciudad Real que han cambiado mucho a lo largo de los años.
Primero, la Plaza Cervantes, donde podemos observar su escultura. Y finalmente, la calle General Aguilera, calle peatonal y céntrica de la ciudad en la que se encuentra la zona de tiendas. En la Plaza Mayor de Ciudad Real encontramos el actual ayuntamiento, de 1976, obra de inspiración neogótica de Fernando Higueras. Frente a él se sitúa la Casa del Arco, antigua casa consistorial del siglo XV y donde hoy en día se pueden disfrutar del reloj Carillón. La Puerta de Toledo, que en este momento se está rehabilitando, es de inspiración hispano-musulmana y es una de las 7 puertas de la antigua muralla. En 1328, Alfonso XI ordenó su construcción y está situada en el camino de Córdoba a Toledo. La iglesia de San Pedro fue construida a partir de la segunda mitad del siglo XVI y posee 3 capillas en su interior. La Puerta del Perdón es su entrada más destacada y posee un rosetón de formas espirales sobre la portada. En sus orígenes guardaba la circunscripción del antiguo barrio cristiano. La iglesia de Santiago es de finales del siglo XIII. Muestra una gran sencillez en su exterior y posee una torre de planta cuadrada de 2 cuerpos. Destaca su techumbre mudéjar de sus 3 naves. Era el antiguo núcleo del barrio judío de la capital. Hasta aquí nuestro vídeo. Esperamos que hayáis disfrutado De este paseo por el Ciudad Real. Del pasado y del presente. Gracias por vuestra atención. Y por vuestra visita. Nos vemos muy pronto, compañeros Comenius. Un beso fuerte, adiós.